Seguimos con el episodio número 31 y a mí esto de las palmas me está gustando. Seguimos con la corteza prefrontal, que teníamos cuestiones pendientes. Vamos a ver, en el último vídeo estuvimos hablando de la importancia de esa batería mental, ¿vale? Que dependiendo de cómo seamos, pues se nos carga de una manera y la cargamos de otra, ¿vale? Y les puse algunos ejemplos. Pero dije, mire, voy a comentar aquí como el conjunto del capítulo de la corteza prefrontal, ¿vale? Para ir un poquito como anunciando lo que se viene. Entonces, la primera parte, que lo estuvimos viendo en el anterior vídeo, es conoce cómo funciona tu batería mental. Y luego también, bueno, en el conjunto de lo que es el capítulo habla de la corteza prefrontal en la infancia y en la adolescencia, muy interesante para aquellas personas que tengan hijos, sobrinos, primos, etcétera, familia en esta edad. Luego, el miedo bloquea tu mente. Oh, esto va a ser súper interesante, el tema del miedo. Para trabajarlo va a ser espectacular. Dice, la soledad y su influencia en la salud. Es verdad que ya he hablado en algunos vídeos sobre esto, pero lo he trabajado desde la perspectiva de mi experiencia profesional en cuanto a proyectos de voluntariado que combaten la soledad y el aislamiento. Pero esta visión, ¿vale? Yo creo que va a ser muy buena. Luego, que no te roben el sueño, que ahí ya he dedicado varios vídeos a la cuestión del sueño. Y luego, dice, ¿tienes el cerebro inflamado? Depresión y estado inflamatorio del cerebro. Very interesting point, muy interesante. Luego, a más pantalla, menos corteza prefrontal. Como las pantallitas en general, pues anulan el buen funcionamiento de esta parte del cerebro tan importante. Y luego, cuando el cerebro no piensa, habla la voz interior. Esa voz interior. Recuerden el título del proyecto, Háblate bien, y está muy vinculada a esa voz interior. Seguimos. Bueno, pues según el guión que ponía, bueno, el índice que hablaba del capítulo de la corteza prefrontal, ahora nos tocaría abordar la corteza prefrontal en la infancia y en la adolescencia. ¿Y por qué esto es interesante? Pues porque, como comprender es aliviar, vamos a entender muchas cosas de nuestra propia vida y de la vida ajena. Resulta que cuando un ser humano nace, ¿cuál es la parte del cerebro más y absolutamente inmadura? Pues la corteza prefrontal. Por eso los bebés, los niños pequeños, no son nada conscientes de lo que hacen. Para ellos el peligro no existe. Entonces nos encontramos con que estamos con un cerebro en construcción. Y eso, pues bueno, pues hace que las personas del entorno tengamos que estar más pendientes, pues para que pues eso no se nos lancen del balcón o desde una ventana, o se tiren ahí por un precipicio, o crucen la carretera sin mirar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del libro me hace gracia, ya en la parte de los adolescentes y demás, la autora, en este caso la psiquiatra Marian Rojas Estapé, pues cuenta lo siguiente, me parece muy bueno. Dice, el verano pasado íbamos en coche por una avenida junto a la playa. De repente observé a un chico de unos 17 años circulando en patinete entre los coches. Perdió el equilibrio y casi se cae, pudiendo incluso haber sido atropellado. Instantes después estaba de nuevo subido a él, sin miedo, sin susto, sin percibir el peligro y jugándose de nuevo la vida. Es que ya no solo los niños pequeños, es que los adolescentes, en fin, tienen la corteza prefrontal, bueno, y algunos adultos también, pero bueno, no está de más saberlo. Dice, uno de mis hijos pequeños de 5 años me pidió gritando, mamá, dile que tenga cuidado. En ese instante me salió a explicarle que la corteza prefrontal de ese joven estaba todavía inmadura y que no medía los riesgos, solo buscaba las sensaciones. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando eres adolescente? Tienes la corteza prefrontal inmadura, etcétera, etcétera. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues lo que dice aquí la autora. Sigue explicándoselo a su hijo. Dice, hay momentos en la vida, le dije, en los que importa más pasarlo bien que las consecuencias que implica eso que quieren disfrutar. Es decir, como no son capaces de ver más allá y de
evaluar las consecuencias, porque están incapacitados, porque es como si tú a un ciego le dices, mira, es que no ves los colores, no ves las formas, no, porque está ciego, no lo ve. Pues en la mente de un adolescente pasa esto, que como si tienes una corteza prefrontal inmadura o anulada, porque veremos cómo, bueno, de hecho ya lo hemos visto, que en determinadas circunstancias la corteza prefrontal se anula y no somos capaces de ver las consecuencias de nuestros actos. Pues si esa corteza no está bien construida y bien trabajadita, pues, y más si un adolescente, pues le da igual 8 que 80. Así que atención y a tomar nota. Total, que al final lo que prima en la mente de un adolescente es mucha emoción y poca lógica o ninguna lógica. Entonces, la autora señala una vacuna dentro de la educación para que esto no sea tan devastador y nos lleve a la perdición, porque estemos con jóvenes y adolescentes que bueno, pues que sean unos temerarios y pongan en peligro todo lo que tocan, ¿vale? Habla de que una de las mejores vacunas contra una adolescencia tormentosa es haber fomentado el apego seguro desde la niñez y haber instaurado una comunicación intrafamiliar fluida. Si la niñez fue complicada, la adolescencia puede activar conductas más retadoras. Toma ya. Bueno, resulta que este capítulo, la verdad es que es mucho más amplio, es muy interesante y ella habla, ¿vale?, de algunas herramientas que sirven para unir lazos y mejorar los vínculos entre padres y hijos, y así, bueno, pues que la educación sea más fácil, los hijos adolescentes y también pequeños nos escuchen mejor, ¿vale?, tengan en cuenta nuestros consejos. Y por un lado les va a sonar porque ya lo hemos trabajado en otros vídeos, pero bueno, es cuidar el sueño, la importancia del deporte, fundamental el deporte, a cualquier edad, el deporte. La música influye en las redes neuronales y mitiga la rabia y también la depresión. Luego, súper importante, bailar. O sea, música y baile, si van de la mano, ¡buah!, esto les ayuda muchísimo a escucharse, a pararse y a desarrollar de manera adecuada la corteza prefrontal y sobre todo a establecer esos vínculos saludables con los familiares. Abrazarles y tocarles, o sea, que haya oxitocina de por medio. O sea, la oxitocina ya lo hemos visto en otros vídeos, fundamental. Luego, realizar actividades que requieran contacto con gente. Ya hablaremos más adelante de lo que es, digamos, las relaciones online, los vínculos online, que en realidad todo lo que sean redes sociales, pantallitas y tal, si no hay un contacto previo real, es mentira. ¿Ok? Mentira. Bueno, y luego la meditación es otra herramienta poderosa, separarse, pensar, esos ratitos de soledad saludable, ¿vale? Porque ya veremos cómo la soledad in extremis, pues no, muy saludable no es. Y luego, pues que el voluntariado, o sea, esas actividades de voluntariado también son maravillosas durante la adolescencia y la juventud, y también en la etapa adulta y en la vejez, que yo tengo voluntarios de edades avanzadas y son, vamos, tengo un señor de más de 85 años que es un crack, ¿vale? Pero que eso ayuda también como a salir de su mundo y a darse cuenta de que los demás existen y que soy una persona, bueno, si es el caso de que he recibido mucho, pues que puedo dar mucho y la verdad que ayuda mucho a crecer. Total, que el voluntariado y estos actos de carácter altruista, miren a lo que ayudan. Dice, influyen en la salud física, mejoran la frecuencia cardíaca y potencian el sistema inmune y el estado de ánimo. ¡Hala! ¿Todo el mundo hace el voluntariado? Bueno, no, es libre, que lo haga quien quiera y pueda. Y bueno, como ya el siguiente bloque explica cómo el miedo bloquea la mente, pienso que va a valer la pena que nos detengamos en este punto. No lo quiero hacer así de manera rápida y tal, sino que pienso que, bueno, pues que el miedo lo tenemos presente y es un tema importante a trabajar y a tener en cuenta. No quiere decir que vaya a desaparecer, o sea, si el miedo existe es por algo, tiene una utilidad dentro de nuestra vida, así que pues lo veremos seguramente en el episodio número 32. Y colorín colorado,
El capítulo 31 ha acabado. Nos vemos próximamente. Muchísimas, pero que muchísimas gracias por su atención. Chao.